Bien, empezamos entonces con el primer comité de crisis de esta noche. Tenemos, como dije, aquí en los estudios de Tierra Adentro a Henry Luna, expresidente de Ingemet, pero él ha tenido, digamos, tiene una larga trayectoria en el sector, en el Ministerio de Energía y Minas y en varias instituciones. Nos hemos encontrado varias veces en el PDAC, que es el Prospector and Developers Association of Canada, que es el evento mundial más grande del mundo, y siempre él promoviendo la inversión al Perú. Bienvenido al programa. Encantado de tenerte, Henry. Gracias a Zoom vamos a estar, por supuesto, de inmediato también conectados con Miguel Cardoso, uno de las personas que posiblemente sabe más de exploración en el Perú, sin lugar a dudas. Vicepresidente, además, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, a quien también le damos la bienvenida y luego conversaremos con él. Bueno, empecemos por el principio, Henry. Gracias por venir. Usted nos ha alcanzado algunas láminas que yo quiero aprovechar porque son muy gráficas para que el público de Tierra Adentro entienda. Empecemos por una primera donde nos habla del potencial geológico del Perú. Pero hay un dato que es súper interesante y que va a llamar la atención seguramente de muchos, y es que solamente el 0.05% del territorio nacional está ocupado por las operaciones mineras. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, y para aclarar este tema es importante comenzar indicando que el Perú es un país con mucha tradición minera, pero a pesar de tener esta tradición minera y un gran potencial minero, solamente la minería se desarrolla en una pequeña área del territorio nacional, que no es ni el 1% de nuestro territorio. Hicimos un análisis estadístico gráfico ubicando todas las principales operaciones mineras, los tajos, por ejemplo, de Toquepala, Cuajone, entre otros, e identificamos que aproximadamente ocupan 64.000 hectáreas. Esto es 0.05% del territorio nacional. Y estamos hablando de las empresas de la gran minería, prácticamente las que generan la riqueza económica. Eso se tira por los suelos, todo lo que se repite en que el país está tomado totalmente por la minería, porque estamos hablando acá, de hecho, que usted puede corroborar, el 0.05% del territorio es donde hay operación minera exactamente, pero este escaso territorio produce 48.700 millones de soles como aporte económico para las regiones en los últimos 10 años. Así es, o sea, es, digamos, que normalmente quienes se oponen a la actividad minera muestran un plano catastral que identifica potencialidades de territorio, ¿no? Sabemos que en nuestro territorio los minerales están presentes en cualquier parte del territorio, ¿no? Pero para encontrar un gran yacimiento y convertirlo en una operación, tienen que pasar muchos años de investigación y de exploración. Entonces, finalmente, después de aproximadamente 4, 5 o 10 años, recién podemos tener una operación minera. Y esta operación minera ocupa una pequeña área del territorio nacional. Muchos confunden, por ejemplo, dicen, hay una empresa que ha solicitado 400.000 hectáreas a nivel del sistema de cuadrículas nacional. Pero la pregunta es, de esas 400.000, ¿cuántas están en operación? Claro. ¿Cuántas están en exploración? Ahora, y de ahí salen estas cifras que estamos hablando de 64.000 hectáreas. Claro, ¿no? y eso está en una segunda lámina, si no me equivoco, señor director, donde, claro, vemos claramente cuál es el espacio que ocupa. O sea, normalmente, Henry, la concesión minera, por ejemplo, ahí puede tener 1.000 hectáreas y realmente el proyecto en sí ocupa 30. O sea, la proporción es que de 10 a 1. Claro, no, lo que pasa es que normalmente antes de que haya una mina, se tiene que hacer investigación en todo el territorio, ¿no? Claro. Y para esto las empresas junior principalmente, que son las exploradoras, cogen grandes áreas del territorio, solicitan concesiones y después de obtener los permisos y autorizaciones para explorar, realizan perforación diamantina y finalmente identifican un área pequeña que es el área donde se concentra un yacimiento minero. Y sobre esa área pequeña es donde se van a obtener los permisos y autorizaciones correspondientes, donde se debería de alguna manera tener saneado todo el terreno superficial, toda la zona arqueológica, obtener todas las autorizaciones correspondientes. Ahora, y yendo, por ejemplo, a cómo eso se traduce en la realidad,
tenemos que entre el 2018 y el 2025 existen alrededor de 15 proyectos, de los cuales ya, digamos, que suman 18.669 millones de dólares, de los cuales ya empezaron 4, incluyendo Quellaveco, que ve la luz, digamos, y empieza sus operaciones en firme a mediados de este año. Claro, estamos hablando acá de la cartera de proyectos en construcción de mina. Nos estamos refiriendo a una cartera de inversiones de aproximadamente 55.000 millones de dólares para los próximos años, de los cuales al 2025 la cartera es por 18.669 millones en la construcción de 15 proyectos mineros que ya han sido explorados. Adicionalmente a esta cartera existe otra cartera que son de proyectos en exploración, cuya inversión en este caso es de 500 millones de dólares también para invertir en esa Ahora, pero esa exploración es la que se ha ralentizado. Claro, lo que pasa es que, digamos, la exploración, digamos, es la siguiente etapa de haber obtenido el título de la concesión minera en el INGEMET y después de haber obtenido esa autorización, poder obtener las autorizaciones para explorar. Este es un proceso lento, pero ¿a qué se debe? Se debe principalmente a el tema de obtener la autorización por el terreno superficial, donde muchas veces hay que negociar con comunidades o con un gobierno regional cuando se trata de terrenos seriazos. Y esa es la parte que se demora un poco más. Lo otro son los estudios ambientales, son las autorizaciones que otorga el Ministerio de Cultura, el CERNAN, entre otras entidades, que es mucho más sencillo, donde está, digamos, el cuello de botella principalmente es en el terreno superficial. De acuerdo. Pero ya que hablamos de esta cartera de 15 proyectos, vemos que ya está en ejecución el proyecto de Quellaveco, ampliación Toromocho, ampliación Santa María y la ampliación Chaucín, ¿no? Y los demás proyectos deberíamos trabajar a nivel de INGEMET, a nivel del Ministerio de Energía y Minas, del Instituto de Ingenieros de Minas y todas las entidades correspondientes con la finalidad de ayudar a promover y dar las facilidades para que se construyan estos proyectos. Y de eso queremos hablar con el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas, Miguel Cardoso, que está conectado con nosotros y que es además justamente un hombre experto en el tema de exploraciones. Ingeniero Cardoso, buenas noches y bienvenido a Tierra Adentro. ¿Me escucha bien? Oscar, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, encantado. Ahora, en base a lo que acaba de escuchar, Miguel, de lo dicho por Henry Luna, ¿cuál es la explicación para que estemos, en vez de aprovechando y echando a andar más exploraciones cuando el mundo necesita más minerales, gracias incluso a la pandemia y a la propia guerra, que es una desgracia, la guerra en Ucrania, pero es una realidad? ¿Qué falta en el Perú? ¿Qué es lo que impide que se desarrollen nuevas exploraciones? Bueno, cuando hablamos de exploraciones sobre todo, que es donde realmente se da el nacimiento a la industria minera, ahí donde se descubren los yacimientos que luego serán desarrollados y explotados. Allí tenemos una serie de dificultades. Históricamente tenemos dificultades desde que empezaron los permisos ambientales haciéndose cada vez más difíciles. En el año 2017, en diciembre, el 23 de diciembre, prácticamente un regalo de Navidad, nos dieron un decreto supremo número 042, que cambió la forma de enfocar todos los permisos para la etapa de exploraciones, todos los permisos ambientales, que incluyen también los permisos sobre los derechos superficiales, como mencionó el ingeniero Henry Luna. El tema es el siguiente. La exploración, actividad de exploración, y estoy hablando cuando ya se empieza a perforar, básicamente, no genera un impacto ambiental importante. Se considera que es un impacto leve a moderado, de manera que nosotros no necesitamos normas estrictísimas que prácticamente consideran esta actividad como de alto riesgo de impacto ambiental. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Eso se creó en el diciembre del 17. Algunos meses, hoy día está tomando 1 año y medio, 2 años para obtener un permiso.
Obviamente esto es un perjuicio terrible, no Desalienta la solamente inversión. para las empresas, sino incluso para las mismas comunidades, que normalmente en esa etapa ya tienen acuerdos con las empresas para que puedan hacer sus trabajos. Ujú. Ahora, yo lo he escuchado antes hablar de insistiendo con el Ministerio de Energía y Minas para que cambie esto que convierte la exploración en un hecho tan difícil como operar. Es lógico que hayan una serie de exigencias, todos estamos con ellas, en el campo ambiental cuando una operación ya va a empezar a desarrollarse, pero una exploración que está probado científicamente, que la incursión es mínima, el impacto es mínimo de los mínimos en campo, debería darse más bien una promoción. ¿Qué falta? ¿Qué dicen los gobiernos con los que usted ha hablado? Porque no es este último, son varios, señor Cardoso. Efectivamente, no es de este gobierno ni siquiera ha tocado el tema hasta ahora los anteriores tampoco se preocuparon de hacer ningún cambio. Como les digo, esta norma salió hace un poco más de 4 años ya y está haciendo estragos en la inversión en exploración, la está demorando muchísimo, muchísimo. Ahora, claro, el ambiente que existe en el sector minero, con bloqueos, con problemas, con una serie de proyectos grandes, también genera una situación de tensión y de conflicto de manera regional. Y eso también genera problemas para obtener los permisos ambientales. Nosotros en el 2021 hemos caído a un presupuesto que representa el 3.9% de lo invertido en exploración minera a nivel mundial. Ese es el nivel más bajo que hemos tenido desde el año 2003, donde tenemos las estadísticas de S&P Global que nos dicen exactamente cuál es el monto que se invierte en cada país a nivel mundial. Ahora, 3.9%. Y estamos en el 7º lugar en el ranking de inversión en exploración minera. claro, y ahora el tema aquí, señor Cardoso, ya para terminar esta conversación, agradeciéndole el contacto con nosotros, aquí el tema y lo que debería llamar la atención del gobierno es que, como hemos hablado hace unos instantes con Henry Luna, presente aquí en los estudios, para que un proyecto minero vea la luz pasan 8, 10 años o más. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos exploración hoy para que eso se vea quizá en 5, 10 años. Por lo tanto, hay que empezar ahora. ¿Cuál sería el pedido concreto, la propuesta concreta suya en su vasta experiencia para este gobierno? Sí, y creo que nos quedamos cortos en realidad. Normalmente el promedio para que salga una mina desde que se descubre y se comienza a explorar ya de manera continua, estamos hablando entre 14 y 19 años. Ese es el plazo que toma llegar a poner una mina en producción. Algunas más, otros menos, pero ese es el promedio. Y lo que tenemos aquí es una serie de problemas, además del tema ambiental mismo. Henry mencionó el problema de los derechos superficiales. Esto tiene que ver también con la consulta previa. Eso es un tema que se está manejando y manipulando de una manera inadecuada y ahora se aplica en todos los proyectos que requieren un permiso ambiental para explorar. Entonces, no tiene mucho sentido, no concuerda con los objetivos ni con los procedimientos recomendados en la norma 169 de la OIT, que es la que rige este tema de la consulta previa, porque es en la etapa de exploración, cuando recién se empieza, por ejemplo, donde no se sabe si hay mineral o no, donde recién se va a comenzar a perforar, hay que hacer consulta previa. ¿Qué informe le puede dar la empresa minera o el gobierno a la comunidad para poder, cumplir con los objetivos de la norma esta, que es darles una información completa de los efectos de largo plazo que va a tener el proyecto y los efectos de la producción minera que va a haber en el sector si ni siquiera se sabe si hay mineral o no? Exacto. Bueno, Ese es el extremo al que estamos llegando. Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estoy seguro que habrá otra ocasión y ya podremos tenerlo aquí en estudios. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Óscar. Hasta pronto. Hasta pronto al ingeniero Henry Luna.
Henry, nos quedamos con usted para, digamos, las preguntas finales. Tenemos otra lámina que habla de las exportaciones tradicionales. O sea, dentro de las exportaciones totales, ¿no es cierto? El 74% es exportación tradicional. Y dentro de ese 74%, aquí está la lámina, el 85% es la minería. O sea, quien quiera decir que no somos un país minero, está viviendo ¿en dónde? ¿En Argentina? ¿En dónde? Este es un país minero, eso no quiere decir que no deba hacer nada más, no quiere decir que no deba crecer la agricultura como ha crecido y lo hemos hablado en este programa, pero esa es la realidad. Entonces, aterrizando las cosas que ha dicho Miguel Cardoso, usted ha sido gobierno, usted ha sido funcionario del Ministerio de Energía y Minas, ha sido presidente de Ingemet, que es el ente que maneja justamente todas las concesiones mineras. ¿Qué falta? ¿Qué podemos hacer para no desperdiciar esta oportunidad? Sí, creo que es muy importante la intervención de Miguel Cardoso porque efectivamente 10 años es un promedio, pero normalmente, por ejemplo, Antamina se conocía desde 1900, ¿no? Toromocho, otro caso también, viejísimo. Bayoba se conocía desde 1950, ¿no? Pero recién se hicieron realidad uno el año 2000 y otro el 2010, ¿no? Entonces, hay muchos años de investigación y el tema de investigación también que ha mencionado Miguel es muy importante porque cuando se hace exploración minera es una actividad de riesgo y de gran inversión donde hay que construir carreteras, hay que llevar electricidad, hay que llevar internet, hay que construir campamentos, etc. Pero para poder identificar ese yacimiento, dónde se ubica. Y muchas veces el explorador va y no encuentra ese famoso yacimiento, ¿no? Entonces claro, tiene que ir a otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que una inversión de riesgo, obviamente. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? En los 90, cuando empezó este tema del boom minero, se creó Proinversión, se creó con la finalidad de promover todas las inversiones que en esa época tenía el Estado. Pero estas inversiones que tenía el Estado ya prácticamente se han terminado, ¿no? Podríamos decir que lo único que queda en este momento es Michiquillay, que está desarrollándolo Sauder, la granja que también la está desarrollando Río Tinto, y Quellaveco, que ya está actualmente próximo a empezar. Entonces ya acabó ese rol de Proinversión de promover la inversión pública, la inversión del Estado. Nuestro rol actual es hacer realidad esa cartera de 50 proyectos por 55 mil millones de dólares y hacer la cartera y apoyar la cartera de 67 proyectos por 500 millones de dólares en exploración para recuperar la competitividad que ha hecho referencia Miguel. Claro. Por ejemplo, claro, en el 2006, 2007 estábamos en el tercer lugar, ¿no? En recepción de exploraciones, ¿no? Exacto. Y ahora hemos bajado al 7º, ¿no? Entonces es importante realizar... Inversión privada del exterior, el gobierno o el Estado no tiene que invertir, o sea, es llamar, crear las condiciones. Antes que nos gane el tiempo, aquí tengo un par de láminas que usted nos hizo. Pero antes... ¿Sí? Antes que comentar la lámina anterior, justamente la ventaja de que ese 1% esté produciendo en el país es que se ha generado el año pasado se ha batido récord en exportaciones nacionales, de las cuales la minería ha sido, digamos, el principal actor, pero que no se menciona muchas veces, ¿no? Sí, hay mucha Hablamos de exportaciones, de récord nacional, récord, primera vez en el mundo, en esta, digamos, se ha batido este récord. 56 mil millones, creo. Exacto, ¿no? En los cuales diría usted que el 70, 60, 50, ¿cuánto es minero de esos 56 mil millones de dólares? Minero estamos hablando aproximadamente 67 millones y si le agregamos 7 energético, estamos hablando de 74% que proporciona el sector energía y minas. 74% de todas las los divisas 56 mil millones de exportaciones. Que han ingresado por exportaciones, agregándole a esto el valor agregado que se le da en la joyería, en la manufactura, ¿no? Que se le da valor agregado a los minerales, ¿no? Sí, solo cerrando, aquí vemos esto rápidamente y en un cuadro, ¿no es cierto?, que nos habla de la producción, ¿no es cierto?,
Miren ustedes en Latinoamérica, amigos de Tierra Adentro, somos primeros en zinc, plomo y estaño, somos segundos en cobre, oro, plata y molibdeno, pero cuando nos vamos a ver al mundo, las reservas mundiales, somos la primera reserva mundial de plata, la tercera en cobre, plomo y molibdeno. Por eso es que estamos preocupados porque los proyectos vean la luz. Y en este caso, como usted dice y decía también Miguel Cardoso, no estamos hablando de vengan por favor a ver, es una cartera. O sea, que lo que hay que es facilitar para que se haga realidad. Hay que tener en cuenta que esta cartera también la usa el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la usa el Banco Central de Reserva para hacer las proyecciones macroeconómicas del país. Y estamos viendo que a pesar de ocupar un 1% del territorio, somos líderes en varios productos metálicos y no metálicos. Y podríamos pensar en un futuro ser líderes mundiales también en cobre, ¿no? Porque la mayoría de los proyectos en construcción son de cobre. Sí, claro. Y la mayoría de minas que podrían hacerse realidad en este momento son principalmente de cobre. El mensaje quedó muy claro, Henry, pero esto es para hablar mucho más largo. Su PowerPoint tiene como 78 láminas, todas interesantes. Algunas solamente hemos compartido con nuestros televidentes. Muchas gracias por haber estado con nosotros y espero tenerlo nuevamente aquí. Sí, muchas gracias, y aparte agregar que justamente el año pasado hemos batido también récord en recepción de fondos justamente generados por la actividad minera, por canon, por regalías, por derechos de vigencia, fideicomisos sociales y otros fondos más que genera la minería a favor del país. De acuerdo. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias.